muy buenas a todos. Hoy estamos aquí con Sofía, que es ingeniera de procesos, y vamos a intentar sonsacarle toda la información que podamos sobre su trabajo, qué hace en su día a día, qué herramientas usa y un poco todo eso. Buenas, Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Juan? Muy bien. Primero me gustaría hacerte una serie de preguntas un poco más personales, digamos, más sobre ti, sobre tu trabajo en sí, para que la gente te conozca un poco y demos un poco de contexto, y luego ya vamos a unas preguntas más sobre tu trabajo, ¿vale? La primera Vale, pregunta sería, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? vale. Yo soy ingeniero eléctrico de la Universidad Politécnica de Valencia y me dedico a hacer ingeniería de procesos e industrialización de productos ferroviarios. Ok, o sea, realmente tu profesión a día de hoy es ingeniera de procesos. Efectivamente. Vale. ¿Cuántos años de experiencia tienes? Actualmente tengo 6 años de experiencia dentro del sector y pues dentro del sector general de ingeniería llevo ya 8 años. Vale. ¿Cuándo empezaste a trabajar? Pues empecé a trabajar en Venezuela haciendo, soy venezolana, un poquito de contexto. Empecé a estudiar en Venezuela y luego migré acá a España. Empecé a trabajar haciendo cálculos de cómputos métricos para obras, entre otras cosas. Y luego cuando migré a España para continuar mi carrera, apliqué y entré de prácticas a esta empresa en donde llevo 6 años. Vale. ¿Cuál es tu carrera académica un poco? No sé incluso qué parte de estudios hiciste en Venezuela y luego cuando viniste aquí, si nos lo pudieses contar un poco. Claro, yo empecé a estudiar en la Universidad Central de Venezuela y luego busqué equivalencias dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. Me dieron unas convalidaciones y con eso logré acceder al grado de ingeniería eléctrica y continuar mis estudios acá, por el contexto de la época en la que se vive en Venezuela. Eh, pues mi contexto académico ha sido pues desarrollarme en el plan Boloña, que fue el que pillé cuando vine para acá a La estudiar. convalidación. Exacto. Y pues ha sido una muy grata experiencia, muy completa. He aprendido muchísimas cosas, sobre todo a nivel práctico. Me parece que la formación aquí va muy bien. Y claro, la formación académica es una parte y luego cuando la ves en práctica, cuando estás trabajando, es otra. Y lo que de verdad te sirve es esa capacidad que tienes de resolver problemas por ti mismo. Es lo que te sirve en cualquier área del trabajo. Vale. En cuanto a tu carrera laboral, ¿nos podrías contar un poco de qué has trabajado, de qué trabajaste? Nos has dicho que antes trabajaste 2 años en otra rama de la ingeniería, que ahora has cambiado. ¿Cómo fue un poco tu historia? A ver, en la rama en la que trabajaba en Venezuela era por proyectos y un poco tipo freelance. Me llamaban para el área de construcción a la hora de calcular todo lo que era la valoración de precios para la obra. Y actualmente, pues, cuando me vine a España, pues redefiní lo que necesitaba y quería entrar en el área industrial. Y justamente, pues, un ingeniero eléctrico tiene muchas facilidades para entrar en un perfil industrial como en el que estoy yo ahora. No solo por la formación, sino por el contexto en donde vas a trabajar. Por ejemplo, tiene mejor sentido para ti una idea del cableado si eres ingeniero eléctrico o vienes de una formación profesional de eléctrico. Entonces, claro, al final logré entrar. No era ni de cerca lo que me imaginaba, nada que ver, pero ha sido una curva de aprendizaje completa en donde te desarrollas como profesional, empiezas a controlar nuevos temas, te adaptas y ves que, pues, de ser ingeniero eléctrico por estudios, te conviertes en ingeniero de procesos porque empiezas a comprender un proceso de fabricación específico y a definirlo tú mismo, así como mejorarlo. Vale, vale. Y la última pregunta un poco más personal era, ¿cuál era tu sueño cuando empezaste a trabajar como ingeniera o por qué decidiste estudiar ingeniería? ¿Qué querías hacer un poco cuando eras no un niño, pero a lo mejor adolescente o ya un poco más mayor?
Pero mi sueño era trabajar en tópicos de sostenibilidad, realmente. Y claro, no puedo decir que estoy totalmente involucrada en un tópico de sostenibilidad, pero sí es algo que me acompaña durante toda mi carrera profesional. Tanto actualmente el sistema ferroviario es uno de esos sistemas que está apostando más por la sostenibilidad a la hora de trasladarte, de la movilidad sostenible en general, pues ahí todavía me siento linkada con ese sueño. Sin embargo, no es exactamente lo que me imaginaba, como te dije anteriormente. Es muy diferente. Vale, vale. Ahora ya vamos sí con tu trabajo en sí. Y si nos pudieses contar en qué consiste tu trabajo, qué consiste tu trabajo, de qué trata. Muy bien, mi trabajo es industrializar un diseño para que pueda ser fabricado. Y una vez fabricado, mejorar el proceso de fabricación para optimizarlo a nivel de tiempos, a nivel de proceso como tal, resolución de problemas que se presentan durante la fabricación y cualquier cosa que pueda impedir su instalación completa. A nivel de un tren, pues pueden ser muchas cosas como cableados, montantes, displays, de donde te dice la parada, donde pagas el ticket, distintas, distintas partes del ensamblaje. Y pues lo principal es que siempre estamos mejorando el producto y es lo que más me gusta de mi trabajo, que vas desarrollando el proceso y siempre lo puedes mejorar. Entonces, no es un trabajo monótono, por ponerlo de alguna manera. Vale. ¿Qué haces en tu día a día? Me gustaría saber, llegas a la oficina y no sé si te tomas un café por la mañana, pero luego, ¿qué pasa? Efectivamente, llego a mi oficina con mis compañeros, obviamente compartimos un poco, tomamos un café y luego empieza el día. El día empieza con incidencias, ver qué tienes en la agenda pendiente por industrializar, eh, seguimiento de situaciones que se han presentado y no han tenido solución, o ya la tienen y lo puedes cerrar. Esto pasa en cualquier trabajo. O sea, son abrir una incidencia, solventarla, tal, cual sea el camino, ya sea diseño, ya sea producción, ya sea compras, cualquier camino. Y normalmente hay alguna que otra reunión durante el día, ya sea por un punto pendiente o por un punto a mejorar o un punto a desarrollar. Y nada, realmente tengo como horas de producción total de industrialización, es decir, tomo el diseño y lo industrializamos, pero como va por pasos, pues lo vas adelantando durante la semana. No es algo totalmente que digas, lo hago todos los días. Y bueno, Vale. más o menos mi día a día. Vale. ¿Y cómo son los proyectos que haces? En el sentido de cómo es un proyecto para vosotros desde el punto de vista de ingeniería de procesos. ¿Os llega un proyecto que tenéis que hacer un tipo de tren o un tipo de vagón y tenéis que ver cómo se va a hacer ese proceso? ¿Cómo hacéis un poco eso? Efectivamente, como en cualquier proceso de producción, tú tienes que contar con un input desde diseño que lo vas desglosando para que pueda ser fabricable en la línea de montaje. Y constará de varios tipos de montajes. Tienes montajes que puedes hacer en una línea por fuera de la línea final y otra que es una línea de finalización de proyecto o de equipamiento final. Eh, lo divides en eso porque es la forma lógica de ensamblar algo sin tener tantos tropiezos y también de priorizar compras, priorizar trabajos, dar una secuenciación al trabajo. Nos pasa en cualquier montaje, lo puedes, o sea, esto es un tipo de montaje que está orientado al producto más que al proceso. Es decir, cada producto es diferente y tienes que generar un proceso para ello. No es algo repetitivo, como dirías en una fábrica de Coca-Cola. Entonces, al recibir el input de diseño, uno lo desglosa en lo que lo puedes hacer y lo vas separando en donde lo puedas montar. Ya nosotros tenemos ciertas pautas conocidas por distintos proyectos, sabemos más o menos cómo funciona mejor y dónde
pueden haber más incidencias o no. Y es en donde prestamos mayor atención. Y valoramos el tiempo que cuesta realmente una operación así. ¿A qué te referías con lo de, has dicho como línea de producción final o línea de... ¿Te refieres a que, por ejemplo, una parte puede ser montada, varias partes pueden ser montadas a la vez, en líneas, digamos, paralelas, o una línea de producción final? Efectivamente, yo puedo tener tareas simultáneas que ponen, o más bien, vuelven más eficiente mi línea de montaje, porque tengo tareas simultáneas que se pueden ir haciendo a la misma vez y luego se encuentran en una línea final de montaje, que es lo que realmente hacemos en la mayoría de las empresas que fabricamos trenes, camiones y distintos vehículos. La de aviones también funciona igual, así como esquemáticamente, ¿vale? Ujú. Entonces, lo que hacemos es optimizar lo que se diseña para que sea fabricable en un tiempo óptimo, realmente. Ok, o sea, os encargáis, como ingeniera de procesos, te encargas un poco de eso que han diseñado, vamos a llevarlo a la realidad y hacer que sea de manera más fácil para un montaje. Y entonces definís un proceso de montaje y todo eso para todas esas piezas. Sí, Ok, vale, creo que se ha entendido más o bien. menos. ¿Dónde trabajas? ¿Trabajas en una oficina siempre delante de un ordenador o hay una parte que estás en un taller, no sé si apretando tornillos como tal, pero supervisando cosas? ¿Qué haces un poco? Efectivamente, las dos partes. Estoy en oficina, delante de un ordenador, cuando tengo que industrializar de acuerdo al diseño, y también estoy en taller cuando tengo que atender incidencias de la fabricación. Entonces tenemos ambas partes que conmutan todo el día dependiendo de las necesidades que hay, dependiendo del proyecto en el que estés. Y nada, logramos balancear un poco tanto lo que es fabricación con lo que es industrialización, que es como el paso previo a la fabricación. Cuando hablas de incidencias, porque incidencia creo que es la palabra que más has repetido en la entrevista por el momento, Sí, ¿qué es una incidencia? Quiero decir, ¿hay no sé, una parte que se rompe o que no encaja o... no, una incidencia, así como a nivel general, es algo que no estaba contemplado cuando se ha industrializado y aparece durante la fabricación. Entonces, eso que no estaba contemplado, tienes que canalizarlo de alguna manera, ya sea con diseño, una adaptación del diseño, o ya sea una adaptación del proceso de fabricación. Pero tienes que darle una solución, porque no se puede parar la línea de montaje. Entonces, se le llama incidencia porque es algo que no estaba previsto realmente. Y es una forma de tenerlo registrado y tenerlo trazado. Vale, ok. ¿Cómo haces todo esto físicamente? Quiero decir, simplemente con un ordenador y un Office, simplemente un paquete de Word y de PowerPoint, o programas No, algo. usamos mucho Office, por Dios, cogerle cariño a Excel, que es la madre para todo. Y también usamos un sistema ERP. Un sistema ERP es un sistema que te permite tener toda la información de producción y de ingeniería en un solo sitio. Es como una base de datos enorme que siempre está en constante actualización de acuerdo a lo que los usuarios metemos y sacamos del sistema. En el caso de nosotros usamos SAP, que es súper común. Es un ERP universal. No es muy intuitivo como tal, pero una vez lo conoces, ya estás hecho con él. Y nada, usamos sistemas de diseño 3D, tipo CATIA, Siemens, NX, SolidWorks, todos estos, para el input de industrialización. Ok. Y en un, digamos, proyecto sí, en un proyecto, solo intervenís vosotros, o sea, tú como tal, como ingeniera de procesos, tomas esa decisión de esto lo vamos a hacer así y asá, o hay un equipo y tus compañeros te dicen, oye, pues yo tengo esta parte que es así y tú tienes esta que es asá. ¿Cómo hacéis eso un poco? Es un trabajo en equipo, siempre, porque son tantas, es todo un vehículo que conforma muchos sistemas, entonces cada quien tiene que estar movilizándolo, así como queremos fabricar simultáneamente cosas, también queremos industrializar simultáneamente distintos montajes. Y para poder hacerlo tenemos que participar todos y tenemos que saber comunicarnos bien en equipo. Es fundamental, si no, eh, pueden haber más incidencias de las esperadas.
Ok, o sea, si no se colabora puede haber más errores. Vale. Sí. Eh, Ahora quería preguntarte un poco sobre ti otra vez más. ¿Cómo ha evolucionado tu trabajo como tal? Desde que entraste como ingeniera de procesos y empezaste hasta el día de hoy. Supongo que has tenido mucha más experiencia. Al principio no hacías proyectos tú sola y ahora a lo mejor sí, y ahora manejas un pequeño equipo. ¿O cómo ha evolucionado tu trabajo? A ver, mi trabajo ha evolucionado desde que empecé conociendo un poco cómo funcionaba el sistema, cómo funcionaba lo que lanzaba diseño, cómo se trabajaba con la adaptación del diseño durante la fabricación. Y luego fui evolucionando a la parte de mejoras y seguimiento en fabricación. Entonces, la evolución realmente es, pasas mucho por industrialización, luego pasas a vivir la industrialización y la fabricación, y luego puedes estar mucho más tiempo en fabricación porque la experiencia previa te permite atajar problemas o incidencias que se pueden presentar en la fabricación mucho más eficientemente por esa experiencia que has cogido durante esa evolución. Yo te diría que una formación total de una persona en industrialización, en este caso, serían 4 o 5 años, desde que empiezas hasta que ya estás como asentado. Asentado me refiero a conocimientos muy ya arraigados. También tengo que decir que con todo el desarrollo tecnológico, siempre estás en Bueno, constante actualización. Entonces, nunca estás como formado por completo, siempre tienes que estar avanzando. y cuando hablas de industrialización, ¿a qué te refieres en sí? Es decir, que si podrías definir industrialización, ¿qué es? ¿Estás Claro, en fase de ingeniería viendo planos y entendiendo que es un tren o qué es? fíjate, industrialización es recibir lo que se diseña, desglosarlo para poder convertirlo en algo fabricable. Y fabricable óptimamente. ¿A qué me refiero? Pues yo puedo recibir una caja con 10.000 accesorios de 5 metros, pero yo no puedo construir la caja directamente porque no tengo una instalación, por ejemplo, para hacerla. Entonces la desglosamos, entramos y en accesorios y ciertas operaciones, consecuencias, para poder hacerlo y juntarla al final. Eso lo que nos permite es trabajar más óptimamente con la distribución y el espacio que tienes, así como lo que se ha lanzado. Y con simultaneidad, sin tener que esperar a encontrarse todo junto. Si podemos, Entonces, perdona, sigue, disculpa. pero, entonces la idea principal es tomar un diseño y volverlo fabricable. Es lo que hace la industrialización directamente. Si pudiésemos ponerlo en un símil muy simple de un mueble de IKEA muy grande, digamos una cajonera que tiene muchos cajones, lo que estamos hablando es que para montar la cajonera lo mejor y lo más rápidamente posible, vosotros cogéis el proceso y decís, pues esto tiene cajones, tiene los tiradores, tiene la estructura, tiene la tapa. Vale, pues un equipo va a hacer la tapa, otro equipo va a hacer los cajones, otro equipo va a hacer el marco y luego vamos a ir a una línea de montaje final y vamos a ponerlo todo junto. Sí, por ejemplo, tal cual. O por ejemplo, la Ford. La Ford empieza con los chasis, otra persona te está haciendo las puertas, otra persona te está haciendo la consola de control, otra persona te está haciendo la computadora que va a llevar dentro. Y en parte de la línea de montaje se van ensamblando todas estas partes que se están fabricando simultáneamente. Es igual, solo que en diferente escala porque es mucho más complicado, tiene más sistemas y es más grande. Pero es análogo total a cómo es una línea de montaje de un coche. Y todo esto, porque realmente decirlo simplemente cuando sobre todo pongo el símil de un mueble de IKEA, parece muy sencillo, pues vale, pues uno va a hacer los cajones, pues ya está. Pero en la vida real es mucho más difícil, hay que ver esos cajones, dónde se montan, cómo se montan, hay que saber qué son los cajones y cuántos cajones hay. Y realmente ese es el trabajo de un ingeniero de proceso, que cuando lo pones con un símil de un mueble de IKEA puede parecer que realmente no se haga nada, pero que no, la vida real es complicada. Pues, sí, y hay más disciplinas, o sea, hay más gente trabajando, hay muchos tipos de ingeniería de procesos, dependiendo del proceso donde estés. Por ejemplo, tendrás de pintura, tendrás
ingenieros de proceso de materiales para la calderería, que sería lo que es el chasis, y tendrás ingenieros de proceso que son de neumática o de diferentes partes del vehículo. Y tienes que saber integrarte con ellos. Es súper importante, porque cada quien tendrá su parte, pero todo va integrado. Todos los sistemas van integrados. Entonces, tienes que saber trabajar con ellos, saber que tienes que dar instrucciones claras del montaje y que tienen que prestar atención. Y bueno, es mucho más complicado cuando lo ves en vivo. Entiendo entonces que trabajas con otros departamentos más técnicos y más especializados para ser capaz de saber cómo hacer un montaje. Por ejemplo, como nos está diciendo un departamento eléctrico y que te cuente cómo vamos a montar esto y lo que habían pensado y tú lo arreglas. Por ejemplo, ¿cómo me voy a integrar con un departamento mecánico? Por ponerlo de una manera. Entonces, sí, vamos a ponerlo de esta manera. Si yo estoy instalando una torre de alta tensión, el que me diseña la torre instalará esa parte, el que me pasa los cables instalará la otra y el que me hace la toma a tierra instalará la otra. Ellos tienen que integrarse juntos y saber en qué secuencia van a empezar a trabajar cada uno. Pues aquí pasa igual. Es muy análogo a ese mismo sistema. Cada quien tiene un momento donde entrar con la parte con la que va a entrar y que la va a montar y que se queda condenado si no lo hace en ese momento. Es decir, Ok, no lo vas a poder hacer. Es como instaló todo el mueble de IKEA, pero me faltó la parte de las patitas. Pues venga, ahora voltearlo para ponerlo. Pero en una locomotora es mucho más difícil. ok. Vale, entiendo. Ahora me gustaría preguntarte sobre cómo encontraste, no sé si es tu primer trabajo en España o cómo encontraste ese primer trabajo. No sé si hiciste prácticas en empresa, que es una cosa que en España hacemos mucho en la universidad. Sí, ¿Cómo? efectivamente fue como prácticas de empresa. Entré por prácticas y ya me quedé. Vale, ¿y cómo encontraste esas prácticas? A través del CIE. En el Politécnico tenemos un servicio de integración al empleo y ellos publicaban muchas prácticas de esta empresa y otras. Y pues apliqué, me llamaron, aprobé la entrevista y entré. Y luego, por lo que estoy viendo, todo fue genial y te contrataron en esa Sí, empresa y ahí estás. efectivamente. Genial. Ahora quería preguntarte sobre los idiomas. No sé si hablas otros idiomas, si los utilizas en tu trabajo, si consideras que son importantes. Sí, a ver, hablo inglés y un poco de alemán. Sí, creo que son muy importantes a la hora de también tanto desarrollarte profesionalmente como acceder a información que normalmente está en inglés. Para mí es fundamental. O sea, y no digo que te limite a la hora de conseguir trabajo totalmente, pero puedes cerrarte un poco el abanico de posibilidades. Así que el que piense que no, pues Excel e inglés, fundamental. Ok. Vale. Ahora, si pudiese preguntarte un poco sobre Antes te he preguntado sobre tu trabajo y cómo ha evolucionado, pero ahora un poco más en general, ¿cómo puede evolucionar el trabajo de un ingeniero de procesos? Puede que empieces en prácticas y haces lo que nos has dicho, industrialización, hasta que aprendes mucho, luego coges más experiencia y vas a fábrica, luego puedes tener un puesto de responsabilidad con un equipo o algo así. ¿Cómo es esta fase? Sí, a ver, puedes evolucionar desde prácticas a ser un ingeniero completo de procesos, a pasar a ser un ingeniero de industrialización de línea, llegar a ser un manager de equipo de industrialización general y puedes pasar hasta ser coordinador de producción en taller. Tienes diferentes opciones o ramificaciones dentro de tu área. También puedes especializarte en un tópico específico. Por ejemplo, si te interesa mucho la parte de definición del proceso, siempre te puedes quedar como ingeniero de proceso. Pero si te interesa más cómo evoluciona el proceso dentro de la fábrica, pues lo ideal sería que migraras a un puesto más de gestión dentro del taller, en donde puedes ser jefe de taller, coordinador de taller o coordinador del proceso en el taller. Aún más, si quisieras completar tu formación, también puedes migrar a ser un ingeniero de diseño teniendo el input que traes de fabricación, de todo lo que ves que no
pudiese ser un punto a mejorar dentro del diseño cuando empiece el diseño. Generar un poco más de ingeniería concurrente. Tienes muchas salidas desde ese punto de partida. Entonces, si me preguntas, es un área que yo recomiendo 100%. Vale. Ahora sé que este tema es un poco delicado normalmente para la gente y no digo que hables de tu caso personal, pero si pudieras darnos unos rangos de salario de, digamos, un ingeniero de procesos desde que empieza hasta que se puede, no sé, luego gana más experiencia y luego se puede convertir en un manager o lo que has estado diciendo. ¿Cómo puede evolucionar su salario? Digamos, si nos puedes dar unos rangos más o menos. A ver, depende mucho de la ciudad en la que estés, pero específicamente en Valencia, los rangos para comenzar están entre 22 y 26, más o menos, y puedes ir evolucionando con el IPC. Cuando hablamos de 22 a 26 son 22.000 euros brutos anuales y 26.000. Efectivamente, sí. Siempre hablo en bruto y siempre hablo en bruto. Sí, Vale, ¿y eso cuando aproximadamente. empiezas? ¿Y luego cómo puede ir evolucionando o hasta dónde puedes llegar? A ver, normalmente, por lo que he visto, no solo en mi caso, sino otros amigos que también trabajan de generar procesos, depende mucho de la empresa y de cómo va la empresa esos años. Entonces, normalmente son acuerdos cerrados durante los primeros años de cómo vas a evolucionar y luego evolucionas con el IPC normalmente. Si IPC sube, tú subes. Si IPC no sube, pues tú no subes. Más o menos. En el resto de España no sé cómo funciona, pero es más o menos así. Para puestos ya de gestión o de llevar un grupo, pues sí he visto que puede rondar los 40, 45, 48, dependiendo de la ciudad donde estés y del rol en donde vayas a desempeñarte. Y ciertamente hay roles mejores pagados, pero todo depende de lo que te guste. Vale, muy interesante. Y ahora para cerrar la entrevista, ya estamos acabando, me gustaría hacerte una pregunta un poco más personal. Si la Sofía, que ha estado todos estos años trabajando como ingeniera de procesos, ¿le darías algún consejo a ti misma, sobre todo cuando estás en la universidad, de algo que habrías hecho para poder potenciarte a ti misma o entrar mejor al mercado laboral, aprender más cosas útiles? ¿Qué consejo te darías? A ver, como consejo sería tomar con más calma el proceso de aprendizaje. Cuando empiezas a trabajar, el proceso de aprendizaje es un poco más lento y a veces, sobre todo cuando estás de prácticas y quieres quedarte, pues puedes entrar en un círculo de tengo que aprender o no te quedas. Todo tiene su tiempo y lo importante es aprender las cosas bien. El mayor consejo que le puedo dar a la gente es tomarse las cosas con calma, pero firme, siguiendo avanzando. Y claramente a la Sofía del pasado le diría, apuesta por lo que te llame la atención. O sea, si entrar al mercado laboral es una experiencia maravillosa, más aún si tienes posibilidad de probar algo que nunca te habías imaginado que podías probar. Entonces, apostar por eso que te llama un poco, pero no estás seguro. Juégatela, que el momento de apostar es cuando estás empezando, no cuando ya tienes experiencia. Vale, la verdad que es un consejo muy bueno. Apostar cuando somos jóvenes es cuando más podemos arriesgar. Y vale, y más un consejo dado para aprender algo que luego vayas a usar en el trabajo mientras estás en la carrera. Antes nos has dicho Excel e inglés. ¿Tu consejo sería a todo el mundo que sean unos máquinas y unos máster en Excel y que aprendan o cómo dirías esto? Sí, aprendo a dominar muy bien la herramienta, porque te será útil en cualquier área donde caigas, en cualquiera. O sea, no es solo ingeniería de procesos, en cualquier área. Lo usamos para todo, porque ahora justamente, bueno, y si tienes posibilidad de aprender alguna herramienta de datos, mejor aún, de manejo de datos, porque actualmente todas las empresas manejan muchísima cantidad de datos. Entonces, si tú tienes capacidad de optimizar eso para tu propio trabajo, vas a ir con una ventaja sobre el resto. Vale, muy buen consejo. Pues nada, esto sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sofía. Espero que esto le sea Muy útil a la bien. gente.
Y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, ¿eh? Que vaya muy bien. Hasta Adiós. luego, Juan.